Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy abordamos un tema que francamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con un mar de preguntas flotando en el aire. El título lo dice todo: desaparece Ozge tras fuerte discusión con su novio. ¿Qué pasó? Así es, vamos a sumergirnos en este misterio que ha conmocionado a muchos. Es una historia que, por desgracia, nos recuerda la fragilidad de la vida y la velocidad con la que las cosas pueden dar un giro inesperado, dejando a nuestro alrededor un vacío de incertidumbre y preocupación. Antes de adentrarnos en los detalles de este intrigante caso, si eres nuevo por aquí y te atraen las historias que nos hacen pensar, los enigmas que nos dejan reflexionando y los misterios que desafían nuestras suposiciones, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Haz clic en el botón rojo de suscripción que encontrarás justo debajo y activa la campanita de notificaciones. De esta manera, te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos, donde exploramos los rincones más fascinantes de lo desconocido y lo extraordinario. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, pongámonos serios y adentrémonos en el caso de Ozge. Para quienes no estén familiarizados con su figura, Ozge es una personalidad conocida, y su repentina desaparición ha desencadenado una ola de preocupación y especulación que se ha extendido rápidamente por los medios y las redes sociales. Las primeras noticias comenzaron a filtrarse hace unos días, y la información que hemos podido recopilar hasta el momento es, a la vez, escueta y profundamente inquietante. Al parecer, todo se originó después de una acalorada discusión con su pareja, cuyo nombre, por motivos de privacidad, de respeto a la delicadeza de la investigación en curso y para no entorpecer las pesquisas de las autoridades, hemos decidido no revelar por ahora. Los detalles exactos de esta discusión no han trascendido a la esfera pública, pero las fuentes cercanas a la pareja, que prefieren mantener el anonimato, sugieren que fue un enfrentamiento particularmente intenso, y es justo después de este incidente que Ozge se desvanece. Imaginen la escena, algo sacado de una película de suspense: una pareja, una discusión que escala hasta puntos álgidos, y de repente, una de las personas involucradas desaparece sin dejar rastro aparente. Es una pesadilla que lamentablemente se ha convertido en una cruda realidad en este caso. Las autoridades policiales han puesto en marcha una investigación exhaustiva, y cada detalle, por mínimo que parezca, está siendo minuciosamente analizado. Las preguntas que todos nos hacemos en un torbellino de ansiedad son las más obvias y desgarradoras: ¿se marchó por voluntad propia, buscando escapar de algo o de alguien? ¿Le ha ocurrido algo terrible? ¿Hay alguna tercera persona involucrada que debamos temer? Y la pregunta que resuena con más fuerza en el corazón de todos nosotros: ¿dónde está Ozge? La desaparición de una persona, especialmente en circunstancias tan cargadas de misterio y tensión, inevitablemente genera una cantidad ingente de rumores, teorías y especulaciones. Y es natural, la mente humana por instinto busca explicaciones ante lo inexplicable, intenta rellenar los huecos de la información con lo que le parece más lógico o a veces con lo más fantasioso. Hemos estado dedicando un esfuerzo considerable a recopilar información de diversas fuentes, tratando de ser lo más precisos posible, basándonos en datos verificados y evitando caer en especulaciones infundadas que, lejos de ayudar, podrían entorpecer la investigación o, peor aún, causar un daño irreparable a los involucrados. Lo que sí podemos asegurar, basándonos en los hechos que han salido a la luz, es que este caso posee todos los elementos de un verdadero misterio, un enigma fascinante y desconcertante que esperamos poder arrojar luz, aunque sea un poco, con el paso del tiempo y la diligencia de las autoridades. Los primeros reportes oficiales, aquellos que se filtraron a los medios de comunicación, indicaron que, tras la fuerte discusión, el novio de Ozge se percató de su ausencia en el domicilio. Al principio debió pensar que se había ido a dar una vuelta para calmarse, una reacción común ante un conflicto. Intentó contactarla por teléfono, pero las llamadas no obtuvieron respuesta, algo que en un principio podría ser interpretado como una forma de enfado o necesidad de espacio. Sin embargo, la preocupación inicial debió transformarse rápidamente en pánico al constatar que no podía localizarla de ninguna manera, ni por teléfono ni a través de amigos o familiares. Es en este punto crítico, cuando la incertidumbre se cede ante el miedo real de que algo grave haya sucedido, que se activan los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas y las autoridades competentes entran en acción, desplegando todos sus recursos para intentar dar con su paradero. Es fundamental comprender que en casos de desaparición, especialmente en las etapas iniciales, la información que se hace pública suele ser bastante limitada.
Esto se debe a una razón muy importante: no interferir con el desarrollo de la investigación. Cada dato que se divulga prematuramente podría alertar a un posible perpetrador o desviar la atención de las pistas cruciales. A pesar de esta cautela oficial, los medios de comunicación y, sobre todo, las redes sociales, se han volcado en este asunto con una vorágine de noticias y comentarios. Es en este ámbito digital donde las especulaciones alcanzan su punto álgido, dando lugar a un sinfín de teorías. Hemos sido testigos del surgimiento de hipótesis de todo tipo, desde las que se sustentan en una lógica más racional hasta las que rozan lo fantástico. Algunas de estas teorías sugieren que la discusión pudo haber sido el detonante para que Ozge tomara una decisión drástica e impulsiva, buscando un respiro, un cambio radical en su vida, o quizás huyendo de una situación insostenible. Otras, por el contrario, apuntan a una posible implicación de terceros, un secuestro o un desenlace aún más trágico, alimentando el morbo y la preocupación colectiva. La policía, por su parte, ha estado llevando a cabo las diligencias habituales en este tipo de investigaciones, que son tan exhaustivas como meticulosas. Esto incluye interrogatorios a personas del círculo cercano de Ozge y de su pareja, así como a posibles testigos. Se están realizando búsquedas en zonas geográficas relevantes donde Ozge podría haberse dirigido o donde podría haber sido llevada, revisando cámaras de seguridad de establecimientos y vías públicas que pudieran haber captado sus movimientos o los de cualquier vehículo sospechoso. Paralelamente se está realizando un minucioso análisis de dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles y ordenadores, en busca de cualquier rastro digital que pueda aportar información valiosa. Cada pista, cada testimonio, por insignificante que pueda parecer en un primer momento, está siendo cuidadosamente evaluado y cotejado. La comunidad, conmocionada por la noticia, también se ha unido en un esfuerzo colectivo, compartiendo información en redes sociales, pidiendo ayuda para difundir la imagen de Ozge y expresando su solidaridad con su familia y amigos. En situaciones de crisis como esta, la unión y la colaboración de la comunidad pueden convertirse en una herramienta increíblemente poderosa para movilizar recursos y generar conciencia. Hasta el momento actual, no ha habido ninguna comunicación oficial por parte de las autoridades que confirme o desmienta alguna de las hipótesis que circulan. Lo que sí sabemos con certeza es que la búsqueda de Ozge continúa sin descanso y que las esperanzas de encontrarla sana y salva, a pesar de la creciente angustia, siguen intactas en el corazón de todos los que seguimos este caso. Es de vital importancia recordar la importancia fundamental de la discreción y el respeto en este tipo de situaciones. La familia y los amigos de Ozge están atravesando un momento de angustia inimaginable, un calvario que se agrava con cada día que pasa sin noticias. Cualquier información falsa, rumor malintencionado o juicio precipitado que circule en la esfera pública puede añadir más dolor a su ya insoportable sufrimiento, actuando como un cruel agravante a su ya difícil situación. Nosotros, como canal, aspiramos a ser una plataforma de información responsable y veraz. Nuestro objetivo es compartir la información verificada que vaya surgiendo, manteniendo siempre un tono de respeto, seriedad y empatía hacia los afectados. Creemos firmemente que es importante que la gente esté informada, pero también que seamos plenamente conscientes de la gravedad del asunto que nos ocupa. La desaparición de una persona es una tragedia de proporciones devastadoras que afecta a un gran número de personas, no solo a la víctima y a sus allegados, sino también a la comunidad en general. ¿Qué más podemos añadir a este complejo entramado de circunstancias? La discusión previa, sin duda, se presenta como el punto de inflexión más evidente, el catalizador que aparentemente precedió a la desaparición. Sin embargo, debemos ser extremadamente cautelosos al establecer una relación causal directa y concluyente sin disponer de pruebas sólidas que la respalden. Podría ser una simple coincidencia, un desafortunado cruce de eventos, o podría ser el detonante que desencadenó una cadena de sucesos desafortunados. El misterio reside precisamente en esa ambigüedad, en la nebulosa de lo que realmente sucedió durante y después de esa discusión. ¿Qué tipo de discusión fue? ¿Qué temas se abordaron? ¿Existían antecedentes de problemas graves o de tensiones latentes en la relación de pareja? Son preguntas cruciales que por ahora, solo los más cercanos a la pareja y los investigadores en activo pueden tener las respuestas, y que forman parte del núcleo de la investigación. También es de suma importancia mencionar el impacto, a menudo ambivalente, que las redes sociales ejercen en este tipo de casos. Por un lado, son herramientas extraordinarias que facilitan la difusión rápida de alertas, la movilización ciudadana y la recolección de información que podría ser vital.
Por otro lado, sin embargo, pueden convertirse en un auténtico caldo de cultivo para la desinformación, la propagación de rumores infundados y la generación de juicios precipitados y, a menudo, injustos. Es, sin duda, un arma de doble filo que debemos aprender a manejar con la máxima responsabilidad y precaución. Hemos sido testigos, en otras desapariciones lamentables, de cómo la información compartida por ciudadanos anónimos en redes sociales ha resultado ser crucial para resolver el caso, aportando ese detalle que las autoridades no habían podido obtener. Esperemos que en este caso también pueda ser así, si es que se presenta la oportunidad y la información es fidedigna. Pero insisto una vez más, siempre basándonos en información verificada y contrastada, y evitando caer en la vorágine de la especulación sin fundamento. La incertidumbre es, sin lugar a dudas, el aspecto más difícil de sobrellevar en una situación como esta. Para los seres queridos de Ozge, cada minuto que pasa sin noticias es una tortura prolongada, una agonía constante que corroe la esperanza. Nos unimos fervientemente a la esperanza de que aparezca pronto y que todo esto tenga una explicación lógica y resolutiva que le devuelva la paz a todos los afectados y a quienes seguimos este caso con genuina preocupación. En resumen, la situación actual es la siguiente: Ozge ha desaparecido tras una fuerte discusión con su novio. Las autoridades policiales están inmersas en una investigación activa y exhaustiva para determinar su paradero y esclarecer las circunstancias de su desaparición. Hasta el momento, no ha habido ninguna comunicación oficial concluyente que confirme o desmienta ninguna hipótesis específica. La preocupación en la opinión pública y entre sus allegados es máxima, y la esperanza de encontrarla sana y salva es el motor que nos impulsa a todos a seguir de cerca este caso. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Sé que es un tema delicado y que genera una gran inquietud en todos nosotros. Espero que esta información les haya sido útil y les haya ayudado a comprender un poco mejor la complejidad de la situación, siempre desde el respeto y la cautela que casos de esta magnitud merecen. Ahora me encantaría escuchar su opinión y sus reflexiones. ¿Qué piensan ustedes sobre este caso? ¿Tienen alguna teoría fundamentada? ¿Han estado siguiendo las noticias al respecto? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Nos interesa enormemente leer sus perspectivas, siempre y cuando se mantengan dentro de los límites del respeto y la civilidad. Y antes de despedirnos, si este vídeo les ha parecido interesante y creen que es importante informar sobre este tipo de casos con responsabilidad, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente esté al tanto de la situación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y manténganse seguros.